tengo que hacer. Listo, chicos. Bueno, nos faltaba ver esta partecita. Ver. Bueno, esto ya hablábamos de la ley de Paulette, ¿no? Ya hablamos de la ley de Paulette. Aquí, para recordarnos. Esta es la ley de Paulette. Tengo una relación entre la resistencia de una, entre la resistencia de un conductor y la longitud de este conductor, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay entre la resistencia de un conductor? Les pregunto a ustedes, ¿se pueden responder por el chat o por el audio? Entre la resistencia y la longitud de un conductor, ¿son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales? ¿Qué dice? Exacto, Daniel, ¿no? Directamente proporcional. Correcto, Alison. La resistencia y la longitud tienen una relación directa. Entonces, como pueden ver, la resistencia y el área tienen una relación inversa, inversamente proporcionales. ¿No ven? ¿Eso qué significa? Significa que mientras el cablecito sea más grande, una longitud grande, la resistencia, ¿cómo va a ser? La resistencia va a ser una resistencia grande. Mientras el cablecito es pequeñito, si la longitud del cable es pequeña, la resistencia también va a ser pequeña. ¿Ya? Entonces, una relación directa. ¿Ya? A ver, aquí tengo que ver si es que están entrando. Sí. Ahora, ¿qué es esto de inversamente proporcional? Si la sección de mi cable es grande, es fácil darse cuenta que lo que pasa es que están circulando por acá los electrones, ¿no? Los electrones están circulando. Entonces, si esta sección es grande, si esta sección es grande, la resistencia que va a oponer este conductor va a ser pequeña. Si por otra parte tengo un cablecito pequeñito, igual tienen que circular por acá los electrones, ¿no? Igual tienen que pasar por aquí los electrones. Si tengo, por lo tanto, un área pequeña, la resistencia es pequeña. La resistencia es grande, perdón. Entonces, eso es lo que significa inversamente proporcional. Si esto es grande, la resistencia es pequeña. Si la área es pequeña, la resistencia que voy a poner al paso del cociente, mi cable, es grande, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Fíjense, ley de Ohm. ¿No es cierto la ley de Ohm? En esta partita, yo me imagino que ya han visto sus exámenes. Entonces, esta partecita, ¿no? En algún examen estaba. Bien, ese examen justamente lo puse en el examen que yo les quería tomar el miércoles, pero ahora vamos a hacerlo juntos ahora. Ustedes conocen la ley de Ohm. La ley de Ohm es esta: voltaje es intensidad por resistencia. Para acordarte eso, esto les he dicho que una frase te puedes inventar, ¿no ve? Que digamos, voy a ir a alguna parte, ¿no ve? Voy a ir. Ve, ir.
Entonces, de acuerdo a esa ecuación, te das cuenta que si tienes una gráfica donde acá está el voltaje y acá está la intensidad de cociente, y voy probando voltajes, intensidad de cociente, voltaje, intensidad de cociente, voltaje, intensidad de cociente, se me va a dibujar una línea recta. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre voltaje, intensidad de cociente y eso lo define la resistencia, ¿no? Y está definido esto por la ley de Ohm. En la pregunta, si te dicen esta línea, ¿qué pendiente tendrá? Es decir, este angulito, la tangente de ese ángulo, ¿cuánto valdrá? Vale, por supuesto, la resistencia, ¿ya? Y nos damos cuenta facilito de esta gráfica, ¿no? En una gráfica, voltaje versus intensidad de cociente, la pendiente es la resistencia, ¿ok? ¿Qué más tendríamos que ver aquí? Allá, lo siguiente. Nos recordaremos cuando asociamos resistencias, ¿se acuerdan que asociamos resistencias en serie y en paralelo? Asociación de resistencias y diremos primero en serie. ¿Cómo era esto de asociar resistencias en serie? Las colocábamos uno a continuación de la otra, ¿no? Así, esto era R1, esto era R2 y esto era R3. ¿Sí? Así, R1, R2, R3. ¿Cómo era la resistencia equivalente? La resistencia equivalente era R1 más R2 más R3. Les pregunto, acuérdense, las intensidades de cociente, ¿cómo eran? Y el voltaje, ¿cómo era? Cuando tenías resistencias en serie. Una tenía que ser igual y la otra tenía que ser la suma, ¿no ve? Esto es R1, R2, R3. ¿No se acuerda? ¿Qué pasa si digo la El, intensidad? Ah, te escucho. Alison. el voltaje era, en serie era la suma. El Y voltaje. sin embargo, en el paralelo eran, los voltajes eran iguales. Pero en el caso de la serie, el voltaje es la suma. Y la intensidad de cociente era igual, ¿no ve? Así era. Sí. Y así es. La importante, la que nos ayuda mucho a resolver problemas era esta. Obviamente la suma de las resistencias, esto sí o sí, ¿no ve? Sí o sí, eso tenemos que saber. Pero esta nos ayuda hartísimo, ¿no? Entonces, eran importantes, por supuesto, esta y esta también, ¿no? Esas son las más importantes. Entonces, ¿qué significa? Que si pasa por aquí una intensidad de cociente de 4 amperios, por acá va a pasar 4 amperios y por acá va a pasar 4 amperios. 4 amperios y 4 amperios, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, eso era importante. Ahora nos iremos ¿qué pasa cuando tengo resistencias en paralelo? Por supuesto, para llegar a la resistencia equivalente, era así. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre el R1. Todo lo que estoy haciendo en la pizarra lo voy a subir en PDF, no se preocupen por andar copiando. Y también el video, ¿no? También el video. En este caso,
intensidad de cociente y voltaje. En el anterior caso, en el caso precedente, ¿qué era lo mismo? Lo mismo eran las intensidades de cociente. En este caso, ¿qué va a ser lo mismo? ¿La intensidad de cociente o el voltaje? El voltaje. Exacto, Alison, exacto, Daniel. El voltaje es el mismo. Y las intensidades de cociente en este caso se suman. ¿No es cierto? Entonces, esas son importantes. Las que más nos ayudan para resolver problemas son esta, por supuesto, y ahora en esta ocasión, el voltaje, que sea el voltaje igual en todas estas resistencias nos va a ayudar hartísimo. Ya, vamos a hacer enseguida un problema. Un problema vamos a hacer. Bueno, en vista de eso, podríamos terminar de resolver las preguntas de su práctica, ¿no? Empezaremos no por esta, sino que empezaremos por esta. Listo. Generalmente las viviendas tienen sus aparatos eléctricos instalados en... ¿Cómo estarán instalados tus aparatos eléctricos? Tus enchufitos. ¿En paralelo o en serie? ¿Qué dicen? ¿Y por qué? ¿Qué piensan que es la respuesta? Serie, me dice Alison. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o alguien dice otra cosa distinta? ¿Saben qué? Paralelo, dice Natalia. Los mensajes al público, manden ya al público, así toditos se dan cuenta de qué estamos hablando. Natalia me dice paralelo, Alison me dice están en serie los equipos de mi casa. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta, por supuesto, es en paralelo. ¿Por qué? Daniel dice serie. ¿Por qué están en paralelo? Por lo siguiente. Bueno, esta mañana estaba pasando clases igual. Se han dado cuenta que cuando tú enchufas a tu tomacocientes, tiene que tener un voltaje de 220, ¿no ve? Y el otro enchufe de tu otro cuarto, 220, y acá el de la cocina, digamos. ¿Qué voltaje tiene? 220. ¿Cuál es la característica para que tengan toditos 220, 220, 220, 220? Por supuesto, tienen que estar en paralelo. En paralelo, como dice Natalia, ¿no? Si estuviesen en serie, fíjense, ¿qué es lo que pasaría si estuvieran en serie? Cada uno tendría voltaje distinto. Llegaría a tu casa 220, un enchufe tendría 210, el otro 150, el otro 100, así. No. Todos tus enchufes tienen 220, 220, 220. Por lo tanto, la respuesta es que todos tus enchufes, todos los aparatos de tu casa están en paralelo. Todos los enchufitos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Las luces de Navidad, las lucecitas de Navidad, están compuestas por conjuntos minúsculos de focos asociados en los foquitos de la Navidad.
Hace poco esto, todos hemos visto estos poquitos. ¿Qué dicen? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Qué se te ocurre? Sin miedo, alguien. Igual si te equivocas, igual uno aprende, ¿no? De sus errores. ¿Qué crees? Por serie, En serie. Están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque se dan cuenta, aquí dice, ¿no? Si uno de ellos es extraído o se interrumpe su funcionamiento, los demás también dejan de funcionar. Obviamente, ¿no ve? Mira, así están los foquitos. Aquí están los foquitos así. Así están los foquitos. Si lo dañamos uno, es que ya no pasa la corriente eléctrica, ¿no ve? Y hemos dicho que por aquí pasa, digamos, 4 amperios, por aquí pasa 4, pero es que si se daña, ya no. En cambio, si nos vamos al caso del paralelo, a veces lo quemamos algún enchufito, algo, ¿no ve? Digamos que lo quemamos este. De todas maneras, la corriente sigue circulando por todos lados. Pero ustedes que conocen foquitos, si se daña uno, todito se daña. No hay que reemplazarle y conseguir un repuestito para este que se dañe, porque si se daña, entonces no va circulando la corriente eléctrica, ¿no? Entonces es importante. Listo. Haremos este para recordarnos cómo se hacían circuitos por la ley de Ohm. ¿Ya? Calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia A de la figura, por esa. Por ahí, ¿cuántos amperios estarán pasando? Entonces, ¿qué hacemos? Tengo estos datos, lo copiaremos. Sí, sí, esto así, así. ¿Qué hacíamos para resolver circuitos eléctricos? Para resolver circuitos eléctricos, hacíamos lo siguiente. A ver, ya, así. Primero, todas estas resistencias las voy a volver en una, unita. A ver qué dice Daniel. Debe ser el circuito, Daniel, debe ser el circuito. Seguramente en esos foquitos, es que por ejemplo yo nunca he visto eso, che. Los foquitos que, bueno, ya no me meto mucho en eso, pero deben ser deben ser un poquito más modernos, ¿no? Deben ser un poquito más modernos, porque los que sí yo hasta donde yo manejaba foquitos, sí, toditos eran de un mismo estilo. Y si uno se quemaba, si ya todito ya no funcionaba. Por eso había gente que vendía, ¿no? Que vendía de puestitos. Ahora lo que me dices es que sí, deben ser distintos colores, ¿no? Deben ser distintos colores. Entonces deben de tener aquí adentro una manera distinta de alimentarse. Deben de ser unos alambritos bien delgaditos que solamente entran a algún color. Eso yo me imagino. Y para el otro debe ser un alambrito igual de bien delgadito porque necesitan poquita energía, ¿no? Que debe de ir a otro. Y si tienes otro color, debe ser otra distinta manera de alimentarse. Esa es la única
la única respuesta que te podría dar, ¿no? Deben de tener alguna distinta fuente de alimentación cada uno, pero cada uno debe estar en serie. Sí, Daniel, interesante lo que me dices, no había visto esos foquitos. Voy a consultar ya, pero se me ocurre que es eso. Los moraditos deben tener su cablecito morado. Y al ladito deben de estar los ojitos. Y deben tener su cablecito rojo. Y al ladito de esos, todo por supuesto muy pequeñito, debe tener su cablecito verde. Eso yo me imagino que debe de ser, ¿no? Y ambos están en serie, cada uno con su propio cablecito delgadito, delgadito. Ok, Daniel, perdón, así no te puedo, porque yo desconozco, nunca lo he visto. Voy a ver ahora recién a partir de lo que me dices. Fíjense, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Todas esas tres las voy a convertir en una. Estas dos las voy a convertir en un R1, ¿ya? Esas están en paralelo o en serie. ¿En serie? No, están en paralelo, por lo tanto las sumo así. ¿Cómo te das cuenta que están en paralelo? Es que hay más de un cable. Este es un cable, este es el otro cable. Son dos cables, entonces eso es sí o sí es paralelo. ¿Cómo es en serie? Es que hay un solo cable. Y ahorita vamos a volver a un esquema ya en serie. Ahorita esta y esta, como son dos cables, paralelo. Un tercio más un sexto, eso es igual a un medio, ¿no? Por lo tanto, el R1 es ¿cuánto? Dos, ¿qué cosas? Ohmios. Así, 2 ohmios, ¿ok? Entonces, esas dos resistencias que estaban así, ya las volví en una que vale 2 ohmios. Y esto es así. Lo haremos mejor, perdón. Lo haremos mejor. Esto es así. Y esto es así. Esto ya se volvió en 2 ohmios. Y antes tenía esta de 2 ohmios. 2 ohmios y 2 ohmios. ¿Ok? Y el voltaje sigue siendo 20 voltios. Ahora sí, estas dos resistencias están en serie o en paralelo. Están en serie, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que están en serie? Es que está una a continuación de la otra y aparte solamente tengo un cablecito, ¿no ve? Solamente tengo un cablecito. Solamente tengo un cablecito. Exacto, Natalia. En serie. ¿Y cómo se suman resistencias en serie? Simplemente suma directa, ¿no? 2 más 2, 4. Entonces esto es 4 ohmios y esto sigue siendo 20 voltios. A ver si se acuerdan, a ver si se acuerdan. En este caso, si tengo esta resistencia, mi batería, esta es la parte, el polo positivo y este es el polo negativo, ¿no es cierto? Por acá está circulando corriente eléctrica. Puede estar circulando así o de repente está circulando así. La corriente eléctrica puede ser horario o puede ser antihorario. ¿Qué dicen? ¿Cómo está circulando la corriente eléctrica en mi circuito? ¿Horario o antihorario? ¿Quién se acuerda?
de forma antihoraria, me dice Daniel. ¿Están de acuerdo? ¿O qué dicen? Es lo correcto, ¿no? Es lo correcto porque el sentido de cómo está circulando, correcto, Natalia, es antihorario. Sale del polo positivo de mi batería hacia el polo negativo. Así está circulando la corriente eléctrica, ¿ok? Y ahora, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Ley de Ohm, voltaje es intensidad de corriente multiplicado por resistencia. ¿Tengo el voltaje? Tengo. ¿Tengo la resistencia? Tengo. Puedo encontrar intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia, y eso es ¿cuánto? Voltaje es 20, la resistencia es 4, por lo tanto mi intensidad de corriente va a ser 5 amperios. 20 entre 4 es 5. ¿Listo? Eso es. Ahora, fíjense una cosa, y vamos a aprovechar que tenemos la pizarra aquí virtual. Vamos a hacer una cosita. A ver, necesito esto. Necesito para el análisis esto. Guardaremos. Uy, lo guardaremos aquí. Y bueno, lo otro que tengo. Analicemos cómo es esto de 5 amperios. Cómo es que está circulando 5 amperios por ese circuito. Analicemos lo siguiente. Así. Fíjense, en este caso, esos 5 amperios están circulando así, ¿no ve? 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios. Así está circulando en el cociente eléctrico, ¿no? No hay duda, está circulando en sentido antihorario y de esa manera, ¿ok? De esa manera está circulando en sentido antihorario, ¿ya? Ahora, pero iremos más atrás, porque esto había nacido ¿de dónde? Eso había nacido de un circuito un poquito más complicado, que era este, pero que era bien parecido, ¿no? Entonces, los 5 amperios también circulan así. 5 amperios, por acá 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios. Ahí creo que no hay dudas, está lo más entendible, pero ya seguiremos yendo atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Solamente toquemos esta partecita. Ahí. ¿Qué pasa? Este es mi diagrama original. Los 5 amperios, por supuesto, de aquí nacen, vienen acá, llegan aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desdobla esto? Vamos a hacer más grande para que se vea mejor.
5 amperios, llega aquí, 5 amperios. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Es como el agua. Por acá, ¿cómo va? ¿Será que van a ir 2 amperios por acá y 3 amperios por acá? No sabemos. O quizás 1 amperio por aquí y por aquí 4 amperios. Es que es como decirles 4 litros está pasando, 4 litros están pasando por acá, ¿no ve? 5 litros. ¿Cuánto va por aquí? 1 litro y por acá 4 litros. O 4 litros y 1 litro. ¿Cómo será? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto, una vez que vuelve a llegar aquí, se junta, ¿no? Se junta y otra vez aquí son 5 amperios. Entonces, ¿cómo podemos saber acá qué intensidad de cociente tiene? Es difícil, ¿no? Pero nos fijaremos acá. Fíjense en esa partecita y analizar y pondremos atención a esta resistencia. Si analizas esta resistencia, ¿qué datos tienes? Tienes la intensidad de cociente, ¿no ve? ¿Cuánto vale? 5. 5 amperios. La resistencia, ¿cuánto vale? 2 ohmios. Si tienes intensidad de cociente y resistencia, ¿puedes encontrar el voltaje? Puedes, ¿no ve? Porque tienes la ley de Ohm. Intensidad por resistencia. ¿Cuánto le sale el voltaje que tiene esa resistencia? ¿Cuánto le sale? 10. 10, ¿no es cierto? 10. 10. Correctamente. También coincide 10 voltios. Por la misma razón, pero en este caso ya no nos sirve mucho, pero se van a dar cuenta, este sí nos sirve mucho. ¿Qué voltaje tiene este? Y en voltios se mide el voltaje, ¿no? Igual 10. Igual 10 no aliso. 10 voltios. Igual, ¿leído? ¿Y qué es el voltaje? Al final es como energía, ¿no es cierto? ¿Quién le da la energía? La batería. ¿Cuánto de energía se consume en esta resistencia? 10 voltios. En la otra resistencia, ¿cuántos voltajes? ¿Qué voltaje se consume? 10 voltios. 10 más 10, 20. Eso es. Ahora, pero eso, ¿para qué nos sirve? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando las resistencias están en paralelo, los voltajes de cada una de estas son iguales, ¿no? El voltaje en 1 es igual al voltaje en 2, es igual al voltaje en 3. Entonces, fíjense, ¿qué relación hay entre esta resistencia de 2 ohmios y esta otra? Y esta. ¿Qué relación había? ¿Están en paralelo? ¿Están en serie? ¿Qué dicen? Porque de estas dos, sumándolas, que están en paralelo, nació la otra, ¿no ve? Estas están en paralelo, por lo tanto, esta está en paralelo a esta también, pues. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia y de esta resistencia, ¿cuánto tendría que ser? Por supuesto, 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Exacto, Daniel. 10 voltios. ¿No ve? Ahora volvemos a lo que hemos analizado de sus datos. Analicemos esta. Es que se entiende, ¿no? Porque esta nació de dónde? De la suma de dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, estas están en paralelo con esta. Por eso su voltaje es el mismo. ¿Ya? Fíjense en este caso. Tengo voltaje, me vale 10. Tengo resistencia, me vale 6. Puedo encontrar la intensidad de cociente, por supuesto, con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje es intensidad de cociente por resistencia. La intensidad de cociente que pasa por esta resistencia es ¿qué? Voltaje sobre R. ¿Cuánto le sale? 1,6.
67 1,67. ¿Qué cosas? amperios. 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 Y lo mismo yo puedo hacer acá, ¿no? Tienes la resistencia y tienes el voltaje. ¿Cuánto te da acá la intensidad de cociente? Tres coma 33 amperios. Correctamente. 3,33 amperios. Y se dan cuenta lo siguiente. Entonces ya sé por acá qué intensidad de cociente sale. Va una intensidad de cociente que es 1,67 amperios. Por acá, ¿qué intensidad de cociente va? Va una intensidad de cociente que es 3,33 amperios. Se cumple que si sumo esto más esto me sale 5. A ver, comprueben. Y por supuesto, creo que se cumple, ¿no? Sí, Se cumple. O sea que esas dos van a volver, aquí otra vez se van a juntar y la suma de esas dos es 5, ¿no? Entonces, listo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era, por la resistencia a qué intensidad de cociente pasa. La respuesta es, la intensidad de cociente por la resistencia A es 3,33 amperios. Eso es. Veremos si coincide el valor porque tiene un resultado así. Y correctamente no. La respuesta es 3,33 amperios. Listo, chicos. Entonces, esto era lo que yo quería recordarles para una introducción al examen. Ahora resolveremos el examen. Pucha, que pasa rápido a la hora. ¿Ya? Resolveremos juntos. Resolveremos juntos, así no hay dudas, pero sin miedo, ¿no? Como quisiera que participen todos, sin miedo. Si te equivocas, no importa. Estamos todos aquí para aprender, ¿no? Estamos todos para aquí aprender. Bueno, la típica respuesta, dime si es falso o verdadero lo siguiente. Escucho sus audios, mejor si son audios, pero también veo sus chats. Primera pregunta. A ver, nos ponemos con su ojito. La resistencia eléctrica es una magnitud vectorial que informa el grado de dificultad al paso de corriente eléctrica. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? ¿Qué les late? es verdadero. Tengo un voto por verdadero. ¿Qué piensas, Damaris, Ilsen? Estamos bien poquitos. Estamos 4. Es una pescarita. ¿Saben dónde está el error? Todo lo que acá dice está bien, pero ¿dónde es el error? Es que la resistencia eléctrica no es vectorial, no es escalar. Aquí le pondré ya. La resistencia eléctrica es una magnitud escalar, no es vectorial, no tiene dirección. Entonces, por lo tanto, la primera es falsa. La segunda, la resistencia de un conductor es directamente proporcional al área, inversamente proporcional a la longitud. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice? Falso, ingeniero. Falso, ¿no ve? Falso. ¿Por qué? Porque es al revés. Y aquí le pondremos. ¿La resistencia es directamente proporcional al área? No. La resistencia eléctrica es inversamente proporcional al área.
Y inversamente proporcional a la longitud, no, la asistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud. Por lo tanto, en este caso también es falsa. La tercera, la unidad de resistencia es el ohmio, falso, verdadero. Verdadero, Inge. Daniel, verdadero, ¿no ve? Verdadero. Verdadero, Alison, sí. Verdadero, ohmios, en ohmios se mide. Por lo tanto, es falso, falso, verdadero. Por lo tanto, inciso D. Siguiente. Bueno, esto seguramente les ha, si lo han revisado su examen, esto les ha puesto en dificultades. Lo que pasa es que en el examen, esto estaba escrito ya. Esa partecita es la parte de su examen. Fíjense, se ha dado el 2021 ese examen. Igual que el anterior, esto es un examen del 2021. Esto es un examen del año pasado, 2021, y el texto del examen decía esto. Pero se los puse ahí por, bueno, como anécdota, porque me parece que está muy mal planteado, sus términos no son los adecuados. Yo reformé el contenido de ese texto mejorcito para que entendamos esto. Esto es lo que vale, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto seguramente no se deben de acordar porque es un poquito complicado de recordarse. Pero a ver, ¿qué piensan? Cuando el objeto está en el foco principal, no se forma imagen porque los rayos difractados son paralelos. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Y de esto hemos pasado en el anterior módulo, yo les he puesto, teníamos unos casos A, caso B, ¿qué pasa cuando está el foco más cerca, más lejano? Y alguito hemos hecho el miércoles, ¿no? Un recuerdito. Difícil, ¿no? Mm. Winnie, Que sí se forma imagen. no sé por ejemplo, pero ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? Hola, Winnie. Aquí está. Les voy a colocar y lo tienen en su guía. Si pueden volvérsela a descargar, está en el grupo 0, ¿ya? Entonces, este caso es este. Lo mismo estos casitos, caso A, caso B, etcétera, están en su guía, pero del anterior, ¿no? Del anterior módulo, aquí está. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando el objeto está muy lejos, la imagen es real, o sea que está aquí, casi puntual e invertida y está en el foco. Mira, cuando el objeto está en el foco principal, no, no, perdón, estoy mal. Esto, no se fue la imagen. Estoy mal, me estoy adelantando, perdón. La imagen está en el foco principal, entonces esto será este caso. Aquí está. Y aquí está. Cuando el objeto está en el foco, no se forma imagen, porque los rayos refractados son paralelos. Aquí está. Caso E. Lo que pasa es que el objeto lo puedo ir poniendo más adelante, más lejos y más cerca del objeto, de la lente, ¿no es cierto? Más cerca y más lejos del objeto lo puedo poner de la lente, lo puedo colocar mi objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando lo coloco mi objeto sobre el foco? Aquí lo pongo mi objeto. Entonces, ¿qué dice? Cuando el objeto está sobre el foco, no se forma imagen porque los rayos difractados son paralelos. Por lo tanto, esto es cierto. Esto es verdadero. Siguiente pregunta. Siguiente. Cuando el objeto está muy lejos, la imagen es real
casi puntual e invertida. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Y está en el foco F. Verdadero. Verdadero. Qué bien. Verdadero. Y es este el caso que les decía. Esto es. Cuando el objeto está muy lejos, la imagen es real, casi puntual, invertida y está en el foco. Es todo lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Cuando el objeto está muy lejos, la imagen es real, casi puntual, invertida y está en F. Entonces, verdadero. Última. Todos estamos hablando de lentes convergentes, ¿no? Es que acá, por ejemplo, en el examen les ponían todo este texto, está bien, pero es que tienes que decir que estás hablando de lentes convergentes, por eso yo le aumenté esto, porque es muy distinto. Todas estas preguntas varían si te refieres a lentes divergentes, o sea que tiene que ser bien preciso. ¿Convergentes o divergentes? En este caso, estamos hablando solamente de convergentes. ¿Ya? Fíjense, cuando el objeto está entre el foco, o sea que bien cerquita aquí, bien cerquita, y la lente, la imagen es virtual, es derecha y de mayor tamaño. Este caso lo hicimos en clases. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Tengo un voto por verdadero. ¿Qué dicen los demás? Efectivamente, la respuesta es verdadero. Les voy a colocar acá las referencias. Es lo que hicimos cuando analizamos este caso. Vamos a recortar solamente el casito. Cuando el objeto está entre F y la lente, su imagen es virtual, está bien cerquita, ¿no ve? De la lente, su imagen es virtual a este lado, es derecha y de mayor tamaño. Eso es. ¿Ok? Por lo tanto, es verdadero. Entonces sería verdadero, verdadero, toditas verdaderas. Por lo tanto, inciso E. Siguiente. Esto está fácil, esto ya hemos hablado ahorita. La pendiente de la gráfica. Medicina 2021, el año pasado ha entrado esto en el examen. La pendiente de la gráfica diferencial de potencial respecto a la intensidad de cociente es ¿cuál? Si tengo una gráfica en donde esta partecita es el voltaje, diferencia de potencial es el voltaje, ¿no ve? Y la otra es intensidad de cociente. La pendiente de la gráfica, o sea que se va a formar una recta aquí. Quieren calcular esta pendiente. La pendiente, decir la pendiente es decir la tangente de este ángulo alfa. ¿Eso qué me vale? La resistencia. Las resistencias. Resistencia. Las resistencias. Y acá les puse, o ya no lo puse, a ver, ya lo quité. Les voy a poner las referencias otra vez ya para que cuando estudien ya tengan bien completito eso. Pero está en sus guías, ¿no? Está en sus guías. A ver, ¿dónde están eso? Aquí está. Aquí está, pues. Ley de Ohm y esto está en sus guías. Está ahí, lo dejamos. Con esto estudian. Y así, es que obviamente, si vas dándole valores a intensidad de cociente, vas a tener unos voltajes, pero te vas a fabricar una recta. Esa recta, ¿qué pendiente tiene? Valor de las resistencias. Las resistencias. ¿Ok? Eso era.
¿Mm? Siguiente. Del año pasado ha entrado este examen. ¿Mm? Hicimos esta, hicimos esta. Ya. Falso, verdadero, etcétera. La intensidad de un sonido se correlaciona con la amplitud. No, digo, no se correlaciona con la amplitud. Falso, verdadero. verdadero, Verdadero. ¿Alguien, algún voto distinto? ¿O apoyan? La intensidad del sonido sí se relaciona con la amplitud. Es que si yo hablo más fuerte, la amplitud de la onda va a ser más grande, ¿no? Y si hablo más débil, la amplitud de la onda va a ser más pequeñita. Por lo tanto, intensidad del sonido sí tiene que ver con la amplitud de la onda. Y acá que me dice, por eso era medio para pescar. Dice, no se relaciona. Eso es falso, porque sí se relaciona. ¿Ok? Falso. Siguiente. Las ondas sonoras. Dice, ojo, fíjate, dice, no se propagan a través del vacío. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Correctamente, verdadero, verdadero. Verdadero, ¿no ve? Verdadero. Porque no se propagan a través de la especie. Por lo tanto, es verdadero. La amplitud de la onda sonora se expresa como un cambio, una variación de presión en el aire. Aquí tendría que poner más en el aire. La amplitud de la onda sonora se expresa como un cambio de presión en el aire. ¿Falso o verdadero? verdadero, Verdadero. Porque obviamente cuando hablamos un poquito estamos variando la presión al lado del aire, al ladito de nosotros. Evidentemente es poquito, pero sí existe una variación. Por lo tanto, sería falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, inciso D. Siguiente. ¿Cuál de estas no se cumple? Con respecto a examen de la uni, tienes todos estos valores. ¿Cuál de las siguientes relaciones no es correcta? Iremos probando una por una ya. Y así demostramos. Inciso A. ¿Será cierto que la frecuencia es 2pi por la frecuencia angular? Veremos. La frecuencia es 2pi. La frecuencia angular, que es por fórmula, ¿no ves? ¿Se acuerdan la fórmula de la frecuencia angular? Es 2pi dividido entre el periodo. Entonces, frecuencia es 2 por 2, 4pi al cuadrado dividido entre el periodo. Por supuesto que no, ¿no ves? Esto no. No. ¿Por qué? Porque la frecuencia es igual al inverso del periodo. Si te salía así, sí estaba bien, pero en este caso, este 4pi al cuadrado, nada que ver. Inciso B. Te dice, la frecuencia es velocidad multiplicado por longitud de onda, y será cierto. Veremos. ¿Qué tal si despejo velocidad? Velocidad es frecuencia sobre longitud de onda. Por supuesto no, ¿no ve? Por supuesto no. ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad es longitud de onda multiplicada por el periodo o longitud de onda por frecuencia. Esto no le pondremos ya, longitud por eso es que no, nada que ver eso. El inciso C. Inciso C. Me dice velocidad es igual a, bueno, lo vemos con el grito. Velocidad es igual a 2pi longitud de onda sobre omega. ¿Eso será cierto? Veremos. Velocidad es 2pi longitud de onda dividido.
¿Qué es este omega? Uy. A ver, un momentito. Se me ha... Un momentito, voy a poner la corriente. Esto sí, no me he dado cuenta. Estábamos sin batería. Un momentito. Ya está otra vez prendiendo, perdón. Enseguida retomamos esto. Bueno, seguimos grabando, seguimos grabando. Voy a pausar la grabación.
Ya, perdón, retomamos. Perdón, chicos. Ya. Fíjense, la tercera proposición me decía, esto es cierto. Entonces la respuesta la haremos así, ¿no? 2pi por longitud de onda dividido entre el omega, omega frecuencia angular, ¿no? Frecuencia angular, entonces voy a ver de aquí, perdón, siempre voy a estar viendo ya. Es que no me da la opción de poner coanfitrión. No sé qué ha pasado con el Zoom. ¿Ya? Ahí. Entonces, velocidad es 2pi longitud de onda en vez de frecuencia angular. ¿Qué es frecuencia angular? Es 2pi sobre periodo, ¿se acuerdan? ¿No? 2pi sobre periodo. Entonces, al final, ¿cómo me queda esto? Es que para que no haya ninguna duda, ¿se acuerdan? Hay que hacer extremos, extremos, medios, medios, ¿no ve? Esto dividido entre, ¿qué está? Está dividido entre 1 y esto es 2pi dividido entre el periodo. Y entonces multiplico, este multiplica con este y este multiplica con este, ¿no? Los extremos se multiplican y me va a quedar 2pi longitud de onda periodo sobre 2pi por 1, solamente 2pi. Y entonces, obviamente, se me va. Y esto es cierto, la velocidad es longitud de onda multiplicado por el periodo. No, es falso. Es No, es falso. longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Por lo tanto, esa tampoco se cumple, ¿no? Tampoco se cumple. Lo que tendría que haberme salido es esto. Entonces, ninguna de las propuestas era la correcta. Me falta el inciso D. El inciso D, ¿qué me dice? Ah, y había un E inclusive. El D. 2pi longitud de onda por omega. Ah, no, ya hicimos eso. A ver un ratito, ¿cuál hicimos? En el C nos equivocamos. Hicimos el D. El D. Hicimos este. Ujú. Hicimos este. Ah, el C no hicimos, ¿no? Sí, Ah, esto era D. Correcto. Como dices, esto era el D. Es que el C también es evidentemente, no es cierto, ¿no ve? No es cierto el D. Es bien facilito de darse cuenta. El C. El C es que te dice la velocidad es longitud de onda por periodo, no. Eso está mal. Aquí le ponemos con negrito. Velocidad es longitud de onda por periodo. Por supuesto que no, ¿no? Está mal. Como decíamos, velocidad es longitud de onda dividido entre periodo. Así es. Es dividido, no es multiplicado. Por lo tanto, la C también está mal. Entonces, la E es la última opción, que seguramente debe ser la opción correcta, ¿no? Pero verificaremos. Inciso A. Me dice, esto será correcto. Velocidad es longitud de onda por frecuencia angular sobre 2pi. ¿Listo? Por lo tanto, velocidad es longitud de onda sobre 2pi. Frecuencia angular, ¿qué es? Frecuencia angular, este omega SW es 2pi multiplicado periodo, ¿no ve? Entonces se va, y por lo tanto, velocidad me sale longitud de onda sobre periodo, que es evidentemente sí es verdadero, ¿no? Esto sí es verdadero, esto sí. Por lo tanto, la respuesta del inciso E. Que ustedes lo podrían hacer, ¿no? Lo podrían hacer. Yo les propongo que hagan esta noche todos estos problemas, ¿no? Listo. Esta es un problema que no era necesario tener todas las fórmulas, etcétera. Es demasiado intuitivo. Justamente por eso se los propuse. Mira, dice, tienes 20 focos. Cada uno de esos focos es de 50 watts. Por lo tanto, al encender esos 20 focos, porque ahí dice, si todos funcionan simultáneamente durante 6 horas diarias, ¿cuánto se debe pagar en un mes? 30 días por el consumo. 1 kWh cuesta 0.7 bolivianos. Esto es real, yo lo saqué de una factura de luz, entonces es un promedio de lo que todos pagamos, ¿ya? Entonces, mira, si 20 focos los haces funcionar al mismo tiempo y cada uno es de 50 watts, ¿cuánto es 20 por 50? ¿Está bien? 1000 watts. sí.
Ahora, ¿de dónde obtengo esta unidad kilowatt hora? Es que esto, por ejemplo, es 1 kilowatt, ¿no ve? Es 1 kilowatt, porque son 1000 watts, es 1 kilowatt. Es que tengo que llegar a esta unidad, kilowatt multiplicado por hora. Si funcionan 6 horas, le tengo que multiplicar por 6, ¿no ve? En un día, hay que multiplicarle por 6 horas. Por 6 horas, porque 6 horas funcionan en un día. 6 por 1, 6 kilowatts hora. Eso es lo que gasto en un día. Pero me dice al mes. Al mes, ¿cuántos kilowatts hora consumo, gasto? Me dice aquí tomar el mes como si fuesen 30 días. Es que hay meses de 31 días, hay meses de 29 días, ¿no ve? Entonces, si el mes tiene 30 días, le tengo que multiplicar 30 por esto, porque esto es para un día, ¿no ve? Para 30 días sería así. 6 por 3, ¿está bien 180? Sí, está Sí, bien. Kilowatts, multiplicado por. Listo, ya tengo kilowatts. Eso es lo que gasto al mes. Ahora fíjense este datito. 1 kilowatt hora cuesta 70 centavos. ¿Cuánto me costarán 180 kilowatts hora? Echaré regla de 3, ¿no ve? 1 kilowatt por hora me cuesta bolivianos 0,70. 180 kilowatts hora si gasto, ¿cuánto dinero me costará? X, regla de 3, ¿no ve? X es igual a 180 kilowatts hora multiplicado por 0,70 bolivianos y dividido entre 1 kilowatt hora. Evidentemente se me va esto con esto y me va a salir en dinero. ¿Cuánto me sale? 126 bolivianos. 126 bolivianos. Y también coincide Natalia. Bolivianos 126. Listo. Veremos qué inciso. Inciso A. ¿No? No era muy difícil. Listo. Esto hemos hablado en la clase, espero que se acuerden. Tienes una onda que tiene la frecuencia de 25 Hz, señale falso verdadero las siguientes proposiciones. Primera, la amplitud de esta onda es 18 centímetros, falso verdadero. Falso. Correctamente es falso. ¿Por qué? Porque la amplitud, ¿cuánto es? La amplitud es desde aquí hasta aquí, ¿no ve? O desde aquí, si quieres, hasta aquí. No es 18, es la mitad de 18. La amplitud es 9, ¿qué cosas? Centímetros. Siguiente. La rapidez es 50 metros por segundo. ¿Eso cómo haríamos? Fíjense esta onda, y hemos hecho varios problemas en la clase, es que para hallar velocidad necesito longitud de onda y frecuencia, o longitud de onda y periodo, ¿no ve? Pero primero díganme, ¿cuál es la longitud de onda de esta onda? 10 centímetros. 10, No, 20. porque es 20, porque la mitad es 10, ¿no ve? Mira, Sí, desde aquí hasta aquí es 10, pero te falta la otra mitad, ¿no? La otra mitad. Entonces, longitud de onda, 20 centímetros. O si quieres en metros, 0,20 metros. Ahora, ¿cómo hallas la velocidad? Es que aquí ya te dan la frecuencia, mira. La frecuencia es 25 Hz. La frecuencia es 25 Hz. Por lo tanto, la velocidad es longitud de onda multiplicado por frecuencia. ¿Cuánto te sale eso en metros por segundo?
Sale 5 metros Sí, sobre segundo. por segundo. 5 metros por segundo. Y correctamente sabe eso, ¿no? Entonces, 5 metros por segundo. Entonces, la siguiente propuesta, no ve, 50. Eso también es falso. ¿El número de onda es 10 pisadianes? Es la segunda pregunta. Inciso C. ¿Qué es número de onda? Número de onda es así, ¿no ve? Número de onda es 2pi dividido entre ¿qué? No, número de onda es K. K. ¿Se acuerdan de la ecuación de la ecuación de la onda? Número de onda es K. 2pi sobre lambda, longitud de onda. En este caso, ¿qué unidades tiene acá? A ver, radianes y metros. Está bien, entonces, en longitud de onda tengo que ponerlo en metros. Sería 2pi. Lambda es 0.2 metros. ¿Cuánto le sale 2 dividido entre 0.2, por favor? El pi lo dejaremos ahí un momentito. 2 dividido entre 0.2. Natalia me dice, correcto, Natalia, sí. Sale 10 pi. 10 pi. Entonces, esto es 10 pi. Por lo tanto, tercera propuesta, ¿qué será? Está bien, ¿no ve? Radianes sobre metro. Aquí le pondremos sus unidades, ¿ya? Es que hemos dicho que esto es aquí mejor, aquí es más fácil darse cuenta. Radianes dividido entre metro. Radianes sobre metro, porque el 2pi es radianes y esto está obviamente en metros. Por lo tanto, la tercera es verdadera. Por lo tanto, es falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Inciso C. Siguiente. Igual, otra vez hablamos de lentes. Yo les estoy proponiendo estas preguntas en base a su libro del 2022, ¿no? Admisión 2022 somos. Los divergentes, solo producen imágenes virtuales derechas y de menor tamaño que el objeto falso verdadero. Eso lo hablamos en la clase. Lo hablamos en la clase. Si se acuerdan, será falso verdaderos. Verdadero. Verdadero. Y correctamente es verdadero. Vamos a demostrar. Aquí está. Lo bueno es que les puedo armar en los apuntes. Y esto se los voy a pasar igual enseguida. Se los paso. Y entonces no se preocupen. Se los paso enseguida. Vamos a colocar la imagen de referencia. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. ¿Qué te está diciendo? Las lentes divergentes solo producen imágenes virtuales, derechas y de menor tamaño. ¿Se acuerda que hicimos eso en la clase? En una esquinita les dije, esto va a entrar en un examen, pero bueno, me tuve que ir y ya no dimos el examen, ¿no? Cuando una lente es divergente, tienes que cumplir las 3 leyes igual, ¿no ve? Rayo paralelo, acá se diverge, pero pasa por el foco. Después otro rayo que pase por el centro óptico y lo dibujas así. Acá se van a juntar, por lo tanto, tu imagen es aquí. ¿Esta imagen es real o es virtual? Es virtual, ¿no ve? Real es este lado es virtual. Es derecha y es más chiquitita. Acá dice, ¿no ve? Las lentes divergentes solo producen imágenes virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Y coincide con esto. Las lentes divergentes solo producen imágenes virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Por lo tanto, verdadera. Siguiente, y esto igual lo hablamos en clases, a ver si se acuerdan, las imágenes virtuales. ¿Cuáles son las virtuales? Estas son las virtuales, las que están de este lado, y las que este lado son las reales, ¿no? El objeto está aquí, el O. Entonces, las imágenes virtuales siempre son derechas, es decir, cabeza arriba, falso, verdadero.
verdadero, Verdadero, ingeniero. Correctamente verdadero, ¿no? Es que las virtuales siempre son derechas. Siguiente, las imágenes reales siempre son invertidas cabeza abajo o falso verdadero. Verdadero. verdadero, Correctamente, ambas son verdaderas, ¿ya? Y listo, se los dejo ahí. Esto se los dejaré ahí. Uy, ya lo sumé. Esto se los dejaré aquí. ¿Ya? Ahí. Y así va a salir mejor el PDF. Siguiente. 2022. Esto sí no hablamos, pero esto es condensadores. Condensadores que es nomás facilita de repente las fórmulas, la complicación de acordarse, pero condensadores no tendría que ser muy complicado, ¿no? No tendría que ser muy complicado. Dice, dos placas paralelas, o sea que tienes un condensador de placas paralelas. Esto es A y esto tienes ahí. Dos placas paralelas de un capacitor están separados a una distancia de 0,04 metros. Distancia de 0,004 metros. 2 ceros y un 4. Tienen un área de 2 metros cuadrados. Entonces se le aplica una diferencia de potencia, es decir, un voltaje de 110 voltios. A través del capacitor y te dan el E sub 0. El E sub 0 te vale 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Señala la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El valor de la capacitancia es, bueno, te dan un valor. Cuando tienes capacitor de placas paralelas, ¿cómo hallas la capacitancia con esta fórmula? ¿No? Esta formulita, ¿ya? Entonces empezaremos y esto. La capacidad va a ser, en vez de E, le ponemos 8.85 multiplicado por 12, por 10 a la menos 12 faradios por metro. No le voy a colocar las unidades, voy a tener cuidado de todo hacerlo en el MKS. Área es 2, distancia de separación entre ambas placas 0.04. Por lo tanto, la capacitancia, ¿cuánto me sale? 4,425 por 10 a la menos 9. 9, Muchas gracias. ¿Qué cosas? Faradios. Veremos entonces la primera falsa verdadera. A la menos 9, 440. Falsa, ¿no ves? La primera es falsa. La primera es falso. Segundo, la carga del capacitor es este valor. Veremos. Si de este capacitor ya viste su capacitancia, ¿cómo calculas la carga? Es que ahí está otra fórmula, ¿no ves? La capacitancia es carga sobre el voltaje. La carga que almacena dividido entre el voltaje que tiene. La carga va a ser la capacidad por el voltaje. La capacidad, ¿cuánto vale? 4.42, 5 por 10 a la menos 9. El voltaje a la cual está 110. ¿Qué voltaje tiene mi capacitor? Es eso. Entonces, por lo tanto, ¿esto cuánto le sale? 4,87 por 10 a la menos 7 487. por 10 a la menos 7. ¿Qué cosas? Coulombs. ¿Sí? Que yo le pondría que es muy cercano, ¿no? Yo le pondría verdadero. Varía un poquito, debe ser algún decimal que está por ahí, de más o de menos. Yo le pondría verdadero, ¿ya? 484 por 10 a la menos 7, a nosotros nos sale 487 por 10 a la menos 7, ¿no? Yo le pondría verdadero. Entonces le pondremos verdadero. Siguiente, si en lugar de aire
entre las placas se tiene cloruro de polivinilo, ve la tabla del libro o también está en la guía ese valor. ¿Cuánto vale la capacidad? Es decir, que este capacitor, ¿qué hay aquí adentro? Aire. Por eso, con eso le calculamos con esa fórmula, con esta fórmula que está en los libros. Esta fórmula sirve cuando en medio del capacitor hay aire. Pero ¿qué pasa cuando en el medio del capacitor no hay aire, sino es que hay algo? Acá tengo mi placa, acá tengo mi otra placa y los rellenamos de algo. En este caso de policloruro, no sé, alguna cosa así. Está relleno de algo. Entonces hay una fórmula que esté en su guía. Ah, bueno, y aquí la puse para que la tengas presente. ¿Y qué dice? Te da un poco de teoría acerca de los dieléctricos, lo que se coloca ahí adentro. Entonces, ¿cómo hay la nueva capacidad? Mira, ya tienes el C sub 0, que lo calculamos ahorita. Le tienes que multiplicar por K, depende del tipo de material. En este caso nos dice, estás viendo de cloruro de polivinilo. Por lo tanto, en nuestro caso, entonces el K vale 3.18. Es el mismo capacitor que hemos encontrado su capacidad ahorita. Multiplícale este K por ese valor que encontramos. El valor que encontramos es, aquí está, 425 a la menos 10, a la menos 9. Entonces el C va a ser el K por el C sub 0. Aquí abajito lo ponemos. El C es igual a 3.18 multiplicado por, ya me olvidé, 425 a la menos 9. 4.425 por 10 a la menos 9 faradios. Por lo tanto, la nueva capacidad de mi condensador es ¿cuánto? 3.18 por 4.425 exponente a la menos 9. ¿Está bien 1.41 por 10 a la menos 8? Sí, Sí, Inge, está bien. Muchas gracias. Eso es. Entonces siempre va a tener más capacidad, ¿ya? 1.41 a la menos 8. Por lo tanto, en este caso nos ha salido exacto clamado. Por lo tanto, la siguiente también es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, es inciso A. Siguiente, última. Esto está en sus libros. Yo creo que ya lo hayan revisado, ¿no? Las figuras adjuntas representan defectos de la visión. Se denominan ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Se dice en su libro. Y con eso ya nos despedimos. En el chat también me pueden decir. Les puedo adjuntar la ubicación de su libro. A ver. Mientras revisan sus libros. el primero tal vez miopía. Miopía. No. Inge, creo que es hipermetropía. Hipermetropía, creo que sí. Les voy a colar la imagen ya para que salgamos de dudas. No, es que ya no lo tengo conectado acá. Hipermetropía, Pablo. Ya, es que no lo puedo conectar en mi tableta a la computadora, pero ustedes van a revisar. Ya yo les voy a poner las respuestas que están en su libro. La primera, cuando tienes una lente convergente, eso te ayuda a la hipermetropía. Y la otra
Lente divergente, miopía. O sea que la primera es hipermetropía y la segunda es miopía. Esta, ¿no ve? Esta no me sirve porque está al revés. Esta, la primera es hipermetropía y la segunda es miopía. Inciso C. Listo. Entonces, chicos, no sé